Bien, ahora estamos en el cuarto video del tema movimiento circular. En este video estudiaremos el movimiento circular uniforme. Um, en similitud al movimiento rectilíneo, o también de manera genérica al movimiento curvilíneo en general, el movimiento de una partícula está definido por la aceleración que tiene la partícula y las condiciones iniciales, es decir, en el momento inicial de dónde parte la partícula, con qué velocidad. En el caso del movimiento circular, la situación es similar. Es decir, para tener un movimiento, un tipo específico de movimiento circular, nosotros tenemos que especificar la aceleración de la partícula y las condiciones iniciales. Es decir, en el momento inicial, desde qué posición angular va a iniciar su movimiento la partícula y con qué velocidad angular. Eso determina el tipo de movimiento circular. En este primer caso, cuando hablamos de movimiento circular uniforme, diremos que la partícula va a realizar este movimiento circular uniforme si, primero, la trayectoria que sigue es una trayectoria circular y número dos, la aceleración angular tiene que ser igual a cero. O sea, es decir, la aceleración angular es nula. Entonces, si ese es el caso, la aceleración angular sea igual a cero y conociendo las condiciones iniciales que para T0 va a partir desde un ángulo phi sub cero con una velocidad angular inicial omega sub cero, se puede encontrar las ecuaciones de movimiento resolviendo esta ecuación. Es decir, alfa es igual a cero y esto a su vez lo puedo igualar a la definición de alfa que nos dice que es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Bien, si este es el caso, tomamos esta ecuación, nos damos cuenta que en esta ecuación solo tenemos dos variables, omega y t. Por tanto, se puede aplicar la técnica de separación de variables eh, multiplicando este diferencial de t de este denominador a este miembro. Y vamos a tener 0 por diferencial de t. Y en el otro miembro me va a quedar simplemente el diferencial de omega. Bien, entonces, si nosotros resolvemos esta integral que ya ha aparecido varias veces, miren, la integral del 0 vale 0. Entonces, todo este miembro va a ser igual a 0. Esta otra integral, la integral del diferencial de omega, es omega. Evaluado entre omega y omega sub 0, nos da omega menos omega sub 0. De tal manera que de esta relación podemos despejar omega y que nos da que la velocidad angular en el tiempo t es igual a la velocidad angular en el momento inicial. Es decir, esta ecuación nos está enseñando que en el movimiento circular uniforme, la velocidad angular es igual a una constante, porque la velocidad angular a cualquier tiempo t es igual a la velocidad angular inicial omega sub 0. De la misma manera, acá, si nosotros ahora utilizamos la definición de la velocidad angular, es decir, que el omega es igual a la derivada de la posición angular respecto del tiempo, como ya sabemos que este omega es igual a una constante, entonces solo tenemos dos variables, phi y t. Nuevamente aplicamos acá la técnica de separación de variables, es decir, este diferencial de t que aquí está dividiendo va a pasar a multiplicar al omega, que vamos a tener omega por dt, que va a ser igual al diferencial de phi, que me va a quedar de esta relación, porque esta pasamos a multiplicar. Entonces, luego aplicamos la integral, condiciones iniciales, t, para t sub 0 le va a corresponder un omega, un phi sub 0. Y al tiempo final t le va a corresponder la posición angular phi. Entonces, resolviendo esta integral, igual, es sencilla, ya la hemos hecho varias veces, el omega sale como constante y la integral de t es t. Evaluada entre t0 y t, entonces esta integral nos da
omega t menos t sub 0, que sería este término, esta ecuación. Y de acá, la integral del diferencial de phi es phi. Evaluado entre phi 0 y phi, sería phi menos phi 0. Despejando, nos da esta relación. De tal manera que de esta ecuación obtenemos que la posición angular final al tiempo t, relacionado con este tiempo t, es igual a la posición angular relacionado al tiempo t sub 0, o sea, esta es la posición al tiempo t sub 0, más la velocidad angular, que es constante en todo el movimiento, multiplicado por t menos t sub 0. Entonces, estas son las dos ecuaciones que caracterizan el movimiento circular uniforme. Es decir, la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial, es decir, es un movimiento con aceleración, con velocidad angular constante. En cambio, la posición angular es una función lineal del tiempo, dada por esta ecuación. Phi es igual a phi sub 0 más omega por t menos t sub 0. No se olviden que phi es el valor de la posición angular a este tiempo t, y esta posición angular o phi sub 0 es la posición inicial al tiempo t sub 0. Omega es constante en todo el trayecto. El omega es para t y para t sub 0. Bien, haciendo los gráficos correspondientes, miren, esta ecuación nos enseña que el gráfico omega en función de t, o sea, la velocidad angular en función de t, es una recta horizontal, porque la velocidad angular se mantiene constante. Y haciendo que este t sub 0 sea igual a 0, el gráfico de la posición angular phi igual a phi sub 0 más omega de t es una línea recta inclinada, donde esta recta corta al eje phi en este punto que se llama el phi sub 0. Y la pendiente de esta recta llegaría a ser igual a la velocidad angular de esta relación. Entonces, estos son los dos gráficos característicos del movimiento circular uniforme. Phi en función de t, línea recta inclinada, omega en función de t, una línea recta horizontal que nos muestra que esta velocidad angular debe ser igual a una constante. Bien, en el movimiento circular uniforme tenemos estos dos conceptos que se usan muy a menudo, el concepto de periodo y de frecuencia. Bien, el periodo se define como el tiempo en el cual la partícula va a completar una vuelta, ¿no? Entonces, el tiempo en el cual, en este caso, la partícula completa una vuelta. Entonces, si ese es el caso, miren, la velocidad angular para este movimiento circular uniforme va a ser igual al ángulo descrito, que en este caso, que para una vuelta es igual a 2 veces pi. Y si llamamos el tiempo que le toma a la partícula en completar una vuelta t, el periodo, ¿no? Por definición, este periodo es el tiempo que toma la partícula en completar una vuelta. Nosotros tendríamos esta ecuación que se le aplica a este tipo de movimiento circular uniforme. Es decir, la velocidad angular es igual a 2 veces pi sobre t. O si ustedes quieren, podrían despejar a t de acá y pueden decir que el periodo del movimiento circular es igual a 2 veces pi sobre el omega, ¿no? Ahora, también es muy a menudo utilizar esta magnitud física llamada frecuencia, F, que se define como el número de revoluciones que completa la partícula en la unidad de tiempo. Es decir, la frecuencia nos está midiendo el número de vueltas que da en un segundo. En cambio, el periodo es un parámetro que nos mide el tiempo en el cual la partícula va a completar una vuelta, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, miren, esta la frecuencia llega a ser el inverso del periodo, ¿no? O sea, se calcula esta frecuencia como 1 sobre el periodo del movimiento circular uniforme. En cuanto a las unidades, tenemos que ver que el periodo, como nos mide el tiempo que demora la partícula en completar una vuelta, su unidad es el segundo. En cambio, la frecuencia, número de vueltas por segundo, se mide en 1 sobre segundo. Pero la unidad
para no confundir la unidad de la frecuencia con la velocidad angular, que también es igual a 1 sobre segundo, se le llama hertz, ¿no? Hertz, que se simboliza con la letra H mayúscula Z, HZ, ¿no? Entonces, esta frecuencia, o decir, por ejemplo, que una partícula tenga una frecuencia F de 10 Hz, significa que en un segundo la partícula ha dado 10 vueltas en cada segundo, ¿no? Bien, esto también nos permite pensar otras unidades muy habituales para la velocidad angular, ¿no? Como las revoluciones por minuto, RPM. Y este RPM significa que la partícula ha completado tantas vueltas en un minuto. Por ejemplo, si decimos que una partícula tiene una velocidad angular de 10 RPM, esto tienen que entender que esta partícula tiene una velocidad angular de 10 por 2 veces pi sobre 60. 2pi porque una vuelta completa un ángulo de 2pi y en un minuto se tiene 60 segundos. Entonces, 10 RPM significa 10 multiplicado por 2pi dividido entre 60, ¿no? Que es la ecuación de transformación. También se puede tener RPS, entonces quiere decir, el RPS quiere decir el número de vueltas que da la partícula en cada segundo, ¿no? Que también es muy habitual que en muchos problemas aparezcan como unidades de la velocidad angular las revoluciones por minuto, las revoluciones por segundo, incluso revoluciones por hora, ¿no? Entonces, no vaya a extrañarnos estas unidades del RPM, RPS o RPH frente a la unidad del omega, que es igual a 1 sobre segundo o radianes sobre segundo. Bien, entonces con esto hemos terminado este movimiento circular uniforme. En el siguiente video te hablaré acerca del movimiento circular uniformemente acelerado y el variado.